8:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al concejal Andrés Campaña, concejal de Quito. Lo hemos invitado junto con la concejal Jocelyn Mayorga para hablar sobre el tema de movilidad, un tema complejo en la capital, y hay ideas, se ha mencionado la posibilidad de hacer concesiones, como el caso de la Simón Bolívar y la Ruta Viva, que implicaría contar con peajes. ¿Cuáles son las perspectivas, las posibilidades para afrontar dentro de un plan integral de movilidad, que es lo que requiere la capital, y que enfrentaría también estos desafíos, estos anuncios que han sido formulados? Muy buen día, señor concejal Andrés Campaña. Buenos días, querido Miguel, muchas gracias por esta invitación. Uno de los grandes problemas que enfrenta el Distrito Metropolitano de Quito, junto a la inseguridad y la delincuencia, es la pesadilla que vivimos todos los días los quiteños, las quiteñas, sobre la inmovilidad y el tráfico. Y frente a ello se requieren respuestas integrales. Es decir, se requiere pensar en un nuevo modelo de gestión en cuanto a la movilidad. Y este nuevo modelo de gestión tiene que partir del reconocimiento de un problema fundamental. Ese primer problema fundamental es que hoy en día en el Distrito Metropolitano de Quito contamos con medio millón de vehículos particulares que ocupan casi la totalidad del espacio vial. Y frente a esa realidad, a veces resulta impopular decirlo, pero hay que ser una autoridad responsable. Necesitamos desincentivar el uso del vehículo particular. Y para ello tenemos otras alternativas. Primero, fortalecer la peatonización, extender la red de ciclovías. Para eso, importante decirlo, eso tiene que ser medidas también debidamente planificadas. Tienen que ser medidas que también garanticen la seguridad de los usuarios, de los ciclistas, de los peatones. Y también un elemento fundamental y que ha pasado lastimosamente durante varios años, durante varias décadas sin ser procesado, es el cambio de un modelo de gestión que fortalezca un transporte masivo, que tenga un nuevo modelo en el que, por ejemplo, se priorice el pago por kilómetro recorrido y no este sistema perverso que es el pago por pasajero, que lo que ha generado es la llamada guerra del centavo. Es decir, las carreras entre los buses para obtener más pasajeros y por lo tanto obtener más rentabilidad. En cambio, el modelo de pago por kilómetro lo que nos garantiza es el funcionamiento de una caja común que cualquier señor del transporte gane exactamente lo mismo si es que se moviliza con más o menos pasajeros. Eso a su vez va a incentivar que tengamos transporte público en los lugares que hoy no cuentan con transporte público, y eso también va a motivar a que tengamos transporte público, por ejemplo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como sucede en cualquier metrópoli, en cualquier ciudad cosmopolita, a lo que debería apuntar el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, son estos pasos necesarios para garantizar un transporte público de calidad, seguro, puntual, aseado, y al mismo tiempo también garantizar una movilidad, ojalá ecológica y saludable, a través de las ciclovías y la peatonización, para resolver el grave problema que significa todos los días el tráfico vehicular y la pérdida enorme de horas y la pérdida también de recursos económicos. Esto sería parte de lo que debiera constituir un plan integral de movilidad, y que vías como la Ruta Viva y la Simón Bolívar, frente a inconvenientes a veces de tránsito, precisamente por lo que usted señalaba, concejal Campaña, ese crecimiento anual del parque automotor, que es inevitable, no se puede restringir, pero que esto complica aún más la movilidad. Sin lugar a dudas, mi querido Miguel, pero en el caso específico que usted ha mencionado de la Simón Bolívar, tiene que ser primero una decisión responsable, debidamente fundamentada. E importante mencionar, cualquier medida de forma aislada termina convirtiéndose en una medida parche que no va a resolver los problemas de movilidad de Quito. Es necesario entonces pensar, sí, en los grandes desafíos que significan cómo impulsamos
una movilidad que prioriza al peatón, que prioriza al ciclista, y cómo impulsamos un sistema de transporte masivo que sea de calidad. En el caso ya específico de la Simón Bolívar, el grave problema que se enfrenta es evidentemente los accidentes. Es una de las zonas que mayor número de accidentes tenemos en la ciudad de Quito. Y en ese sentido, nosotros en esta semana tuvimos una sesión del Consejo Metropolitano y yo he pedido públicamente en esa sesión al alcalde Pavel Muñoz que el problema de la seguridad vial tiene muchas veces que ver con el mal estado de los vehículos. Recordemos lo que acaba de suceder en el accidente de Guayabamba. Un camión que perdió los frenos. Frente a esa realidad, nosotros nos pusimos a investigar a través de la concejalía que yo represento, a través de la representación del Partido Socialista Ecuatoriano en el Consejo Metropolitano, e identificamos que en el año 2021 se expidió una resolución de la alcaldía. Esa resolución de la alcaldía va en contra del Código Municipal, que tiene nivel de ordenanza y que tiene un nivel jerárquico superior en materia normativa. Mientras que el Código Municipal señala que se deben realizar 2 revisiones técnicas vehiculares: los vehículos de uso intensivo, los vehículos de carga, los vehículos que presten un servicio público. Esta resolución antojadiza del alcalde de ese momento, del alcalde del 2021, eliminó y redujo la revisión vehicular a una sola revisión vehicular. A eso se suma también un inconveniente que en cambio está contenido en la ley ya de carácter nacional, y evidentemente en el reglamento, que es que la revisión técnica vehicular se la puede realizar en cualquier parte del país. Eso fue en la administración Jorge Yunda. Exactamente, en esa administración. Mencionaba también el problema también radica en que se puede hacer la revisión técnica vehicular en cualquier parte del país, y muchos de los vehículos que circulan en Quito, que se encuentran en mal estado, prefieren irse a cualquier cantón aledaño que no ofrece las mismas infraestructuras que ofrece el Distrito Metropolitano de Quito, que no tiene el mismo nivel de control que el municipio de Quito, y logran pasar la revisión técnica vehicular de vehículos que no tienen las condiciones para circular en nuestro distrito metropolitano. Este es un tema también que debe promovernos a construir un gran pacto nacional, precisamente para garantizar una movilidad amigable, para garantizar también seguridad vial. No queremos más muertos, no queremos más heridos en las carreteras, en las avenidas, en las calles de nuestra ciudad y en nuestro país. Y evidentemente para ello necesitamos actuar con muchísima responsabilidad desde el gobierno nacional, desde el gobierno municipal. Concejal, en este sentido, ¿cómo lograr que siendo parte de un plan de movilidad se pueda facilitar estas resoluciones y enmendar? Por ejemplo, antes era la revisión vehicular para esos carros 2 veces al año y se redujo a 1 año. Los controles pudieran y debieran determinar con mayor rigurosidad el que no circulen en estas condiciones, como usted citó el último accidente de Guayabamba. Sí, en efecto es necesario entender que la revisión técnica vehicular cumple esa función. Hay también una necesaria mención. La revisión técnica vehicular, el contrato de la revisión técnica vehicular va a presentar problemas en las próximas semanas. Hoy tenemos el conocimiento de que el contrato de la revisión técnica vehicular se hizo su plazo finaliza en julio y no se ha hecho el proceso de renovación de un nuevo contrato de la revisión técnica vehicular. Entonces, esas son las herencias de una mala administración gubernamental. Esperamos que desde el Ejecutivo Municipal ya se estén tomando las cartas sobre este asunto tan importante, y evidentemente nosotros como concejales vamos a estar muy atentos de que se busque estas soluciones a este problema, y también finalmente no se perjudique a los usuarios, no se perjudique a los quiteños y las quiteñas por la falta de la revisión técnica vehicular. Pero además de eso, de la revisión técnica vehicular, también se suman los controles, por ejemplo, que deben realizarse en cuanto a la opacidad, en cuanto al ruido que generan muchos de los vehículos que se movilizan en la ciudad de Quito. Eso es parte de la contaminación acústica, por ejemplo, es parte de la contaminación ambiental que también tiene que ser controlado, porque estamos evidenciando de que eso
eso significa un enorme perjuicio para la salud de los quiteños y las quiteñas. Vehículos que se movilizan por las calles de nuestra ciudad de forma impune y que botan una nube de smog que es insoportable. O vehículos que, por ejemplo, eliminan los silenciadores de los vehículos. No sé con qué sentido, finalmente yo no llego a entender con qué finalidad se les ocurre eliminar los silenciadores de los autos, y tenemos vehículos que cuando se movilizan en las calles de la ciudad generan altos decibeles de ruido, perjudicando la salud de los quiteños y las quiteñas. Y frente a eso tenemos que tener una postura firme de control. Volviendo al tema de esta vía importante como la Simón Bolívar y también lo de la Ruta Viva, ¿cuánto se ganaría con la concesión y de llegar a un peaje en esa zona? Había mencionado, toda respuesta frente al tema de movilidad tiene que ser integral. Y ya si profundizamos en este tema, yo espero los informes técnicos que nos den cuenta, por ejemplo, de que si se coloca un peaje es con la finalidad de desincentivar el uso del vehículo particular. Me parecería, es por ese sentido acertada la decisión, pero aquí también un tema que es importante, por eso cualquier medida no puede ser medida parche ni medida... Claro, si me permite, es una vía de desfogue. Aislada. Si sí, es justamente rápida, ¿qué va a pasar? Justamente a eso iba a mencionar. Si nosotros tampoco podemos establecer peajes que lo que finalmente terminen generando es una vía en la que movilizarse va a ser un privilegio. Hay muchas personas que, por ejemplo, para trabajar se movilizan generalmente de los valles a la ciudad de Quito y para regresar a sus hogares en la vía Quito-Los Valles, lo cual también pues hay que garantizar que esa movilidad de esos trabajadores, de las personas que menores recursos tienen, que se esfuerzan día a día por sacar adelante a sus familias, a sus hogares, a la ciudad, también no repercuta fuertemente a sus bolsillos. Entonces, ahí hay que buscar puntos intermedios, pero insistir, esta no puede ser una medida parche, tiene que ser parte de una solución integral. Bolsillos y también tiempo, porque si hay gente que se moviliza de los valles, se moviliza hacia... de sur a norte o norte a sur o simplemente al centro, el tiempo es fundamental para llegar a sus actividades cotidianas. Y en ese sentido, concejal Campaña, esto podría ser... conocemos casos que, por señalarlo, viven en el Valle de los Chillos y trabajan en el norte. A veces les toca tomar la vía Collas, es decir, mucho más largo, pero en menor tiempo. Esa es la realidad que estamos viviendo en Quito, concejal. Precisamente para eliminar el problema de la pérdida de tiempo, es necesario pensar que, por ejemplo, si nosotros tenemos menos vehículos y tenemos carriles preferenciales, por ejemplo, para el transporte público, y el transporte público es eficiente, va a poder movilizar mayor cantidad de pasajeros utilizando menos espacio vial y siendo más eficiente a la hora de movilizarse y reduciendo los tiempos. Es por eso que, insisto, la solución de la movilidad tiene que ser integral. Caso contrario, son medidas parches que no resuelven los problemas y que capaz incluso terminan siendo perjudiciales para la ciudadanía. Queremos saludar a la concejal Jocelyn Mayorga y pedirle su opinión inicial respecto de los problemas de movilidad en Quito, cómo articular un plan integral de movilidad de lo que venimos hablando durante muchos años. Y por otro, ¿qué piensa de los proyectos de concesión de la Simón Bolívar, la Ruta Viva, que implicaría cobro de peaje? Muy buen día, concejal Mayorga. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto encontrarnos en este espacio. Y bueno, tenemos algunos temas aquí que están sobre la mesa. Uno de ellos, como ustedes mismos mencionan, es el hecho de qué es lo que va a ocurrir con respecto a la Avenida Simón Bolívar y los posibles peajes que están por activarse. Para nosotros es importante primero brindar un servicio de calidad en todo lo que tiene que ver con transporte. Y cuando estamos hablando de un servicio integral con todo lo que tiene que ver con transporte, estamos hablando de abandonar el uso del vehículo personal, del vehículo en el que nos movilizamos únicamente nosotros todas las mañanas,
y pensar en una movilidad más sostenible en términos de podemos utilizar el transporte público porque es seguro, porque sabemos que no vamos a tener un accidente de tránsito estando en el transporte público, porque sé que mis pertenencias van a permanecer conmigo todo el viaje y lo más importante, garantizar que el transporte público pueda movilizarse no solo de norte a sur, sino de este a oeste en la ciudad. Cuando nosotros comentamos de esta situación, estamos poniendo también sobre la mesa el tema de la calidad. Cuando hablamos de calidad del servicio, estamos entendiendo y dándole a la ciudadanía una razón más para que utilice el transporte público y abandone el uso del vehículo particular. En este sentido, y únicamente poniendo sobre la mesa el tema de trabajo específico con respecto al tema mencionado anteriormente, la calidad del servicio del transporte público, nosotros podemos empezar a pensar en la avenida Simón Bolívar y en los peajes que se piensan poner en esta. Entendemos que la economía de todos en este momento está un poco resquebrajada porque venimos de un proceso de pandemia y luego pasamos por un gobierno que no logró establecer límites de trabajo digno, sino más bien el trabajo se pauperizó y las condiciones de trabajo de muchos de los trabajadores también. Entendemos que el bolsillo del quiteño también está un poco golpeado por esta situación. Por ello, no pienso yo que sea completamente viable en este momento pensar en un peaje de manera urgente, sino más bien trabajar primero en el sector de movilidad y posteriormente pensar en el peaje. Ahora, no me refiero a que necesitamos 5 años para arreglar el transporte público. Podemos tomar medidas que son no parche, pero sí son medidas urgentes y que ya están relacionadas a una ordenanza que está en trámite dentro de el Consejo Metropolitano, ya fue aprobada, luego fue modificada, fue vuelta a aprobar y que tiene que regresar necesariamente a la comisión. Yo estoy hablando de la 017-2020, que para nosotros es una de las ordenanzas más revolucionarias, si queremos decirlo así, en temas de movilidad, es en la que vemos más progreso con temas referentes a ello. Concejal Mayorga, en la práctica y de la experiencia de quienes hemos seguido más de 40 años de esto, el dejar el vehículo propio es loable, pero si uno va a cualquier metrópoli, y seamos realistas en Quito, por ejemplo, quienes vienen del Valle de Tumbaco, quienes vienen del Valle de los Chillos, para tomar el metro, cuando entre en pleno funcionamiento, tendrán que dejar su vehículo en algún parqueadero grande. ¿Dónde están los parqueaderos que permitan dejar el vehículo propio y entrar a esta solución usando efectivamente, como en grandes ciudades, el transporte público, el metro, la ecovía, el trolebús? Pero esto tiene que ser integral y en su conjunto, porque caso contrario va a ser muy difícil que casi el 70% que se estima usa el vehículo propio deje eso para utilizar el transporte público si no hay esa solución. Yo creo que primero hay que tomar en cuenta la forma de la ciudad, y cuando hablo de la forma de la ciudad estoy hablando de que Quito es una ciudad bastante alargada, no es una ciudad que está como un poco compacta, no es una ciudad que tiene espacio donde pensarnos dejando nuestros vehículos en un parqueadero temporal y operando de la manera distinta de abordar el transporte público en cierto lugar y todo lo demás. ¿Es viable? Sí, es muy viable esta idea, pero creo que estamos más bien sobre la marcha de pensarnos una movilidad, primero, sostenible, seguro, digna, y tercero, que permita concientizar sobre la necesidad de utilizar el transporte público y no el vehículo particular. Y ahí vuelvo y repito, para nosotros la redistribución de frecuencias es una alternativa para que el vehículo se quede en casa y podamos utilizar transporte público. Vuelvo y repito, no nos hemos pensado como municipio de Quito, no nos hemos pensado como Consejo Metropolitano nunca la movilidad de este a oeste, únicamente de norte a sur, incluido el metro de Quito. Es un corredor que funciona de norte a sur, pero de este a oeste también viven familias. Y lo que tú mencionabas, el tema de los valles. Los valles también funcionan en esta misma lógica, pero lastimosamente el transporte público y las rutas y frecuencias de los transportistas, no llegan a todos los lugares en los que se requiere movilidad. Ahora, lo que usted señala, concejal Mayorga, la redistribución de frecuencias es un anhelo. Lastimosamente han pasado varias administraciones y no podemos concretar. Lo que usted dice, siendo una ciudad alargada, se piensa solo en norte-sur y no este-oeste. ¿Cómo dar solución? ¿Cuándo se concreta la redistribución de frecuencias en la capital?
Yo les mencionaba al inicio de la entrevista la existencia de la ordenanza 017-2020. Es una ordenanza que fue aprobada y esta ordenanza contemplaba, entre otras situaciones, la metropolitanización del transporte público a través de la generación de una nueva empresa pública de transporte que permitía, primero, la dignificación del transporte público desde los puestos de trabajo de los choferes, porque entendemos que el chofer no sale en la mañana y dice, bueno, el día de hoy me voy a poner mal genio y voy a corretearme con todo el mundo, pero en el transcurso del día, al trabajar 14 horas recorridas en un transporte público sin las prestaciones mínimas, entendemos que muchas veces la calidad del servicio puede llegar a bajar. Dentro de la ordenanza se contemplaba la contratación directa de los choferes a través de una empresa, el cumplimiento de todos los beneficios de ley. Estamos hablando de afiliación al Seguro Social, horarios laborales de 8 horas, entre otras situaciones. Sin embargo, se realizó una modificación y quedó en stand-by este gran paso que daba primero inicio para una calidad mejor del servicio. En un segundo momento se contemplaba, como tú mismo lo has mencionado, el concurso de rutas y frecuencias. ¿A través de qué? Del pago por kilómetro recorrido. Cuando estamos hablando de pago por kilómetro recorrido, estamos hablando de que no te voy a cancelar $10, no vas a ganar $10 porque llevaste únicamente 5 pasajeros hasta la ferroviaria, me invento, sino que recorriste el tramo y recibes un pago por el tramo recorrido, más no por la cantidad de pasajeros que llevaste en tu bus. Y esto también nos ayudaría un poquito a mitigar estas carreras que ocurren con los buses y que generan accidentes dentro de la ciudad, que nos cuestan vidas. Entonces, una vez que todo este proceso estaba ya establecido, el anterior Consejo Metropolitano realizó algunos cambios que tenían que ver con los tiempos, las temporalidades, se extendieron los plazos, se redujeron los plazos nuevamente y entendemos que tal vez estaban intereses personales atravesando la Comisión de Movilidad en ese entonces. Como integrante de la comisión, les puedo mencionar que en este momento ningún interés personal nos está atravesando los que estamos integrando la comisión. Y por ello, nuestra intención es llamar lo más pronto posible a este concurso de rutas y frecuencias, entendiendo que avenidas tan importantes como la avenida Napo, que en este momento está siendo reasfaltada para colocar hormigón, están cerradas y solamente por la avenida Napo circulan alrededor de 46 rutas de buses. 46. ¿Cómo no va a saturarse a la ciudad? ¿Cómo no va a existir tráfico si seguimos pensando únicamente en norte a sur la movilidad y no hemos llamado a este concurso de rutas y frecuencias? Ahí es cuando nosotros nos pensamos y entendemos la urgencia de algunas medidas y de retomar la discusión y el debate con respecto a algunas ordenanzas. Entender la pertinencia de algunas situaciones también que están contempladas dentro de la ordenanza. Tal vez en este momento ya no sea tan viable el tema de una nueva empresa. Tal vez sea viable pensarnos nuevamente la caja común. Tal vez no sea el momento de pensar la caja común, ni siquiera. Y tal vez tengamos que pensar otras alternativas que nos permitan generar, primero, contrataciones dignas y segundo, pasar al tema de la metropolitanización de las rutas y frecuencias para hacer un pago por kilómetro recorrido. Ahora, concejal Mayorga, el volver a cero, si es que se piensa una alternativa a la caja común, sería volver a empezar. Déjeme recordar, no sé si en la Comisión de Movilidad han revisado y hay un estudio de hace más de 10 años que hizo Metro Madrid y el Plan Maestro de Movilidad. El primero se dejó elaborado un estudio conceptual, recuerdo, del Sistema Integrado de Transporte y Movilidad, que no se le ha implementado hasta hoy, es decir, por insumos, por documentos hay ahí. ¿Por qué no se va leyendo, ventilando y resolviendo eso y no planteando nuevas alternativas? ¿Han revisado eso? Totalmente de acuerdo, Miguel. Totalmente de acuerdo, Miguel. Te comento que hasta ahora nosotros hemos revisado de manera independiente, lejos de la comisión, porque precisamente estos temas se trataran dentro de comisión. Hemos hecho bastante énfasis y creo que ahí está el concejal Andrés Campaña y puede dar fe de que el estado en el que hemos recibido algunas de las comisiones ha sido deplorable. Lamentablemente, esto afecta bastante la forma en la que nosotros hemos venido desarrollándonos. En la Comisión de Comercialización, les pongo un ejemplo, el día de ayer nosotros y el presidente de la comisión, Héctor Cueva, denunciaba que en efecto se había realizado la petición de información. Nos habían pedido un lapso de espera de 15 días. Nunca llegó la información de la anterior comisión que trabajó. Nunca llegó la información de la anterior secretaría encargada de los mercados, de la anterior dirección encargada de los mercados. Y esta es una situación que a nosotros también nos golpea de diferentes maneras y en diferentes niveles. Si bien esto ha entorpecido en algo la forma en la que estamos nosotros pensándonos el trabajo desde dentro de las comisiones, no hemos parado. La Comisión de Movilidad sesionará en las próximas semanas, en los próximos días,
Y a partir de ahí nosotros realizaremos una evaluación de cómo se encuentra actualmente el sistema de transporte, qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer. Tú mencionabas un plan maestro de movilidad. Bueno, primero hay que señalar que no vamos a permitir que este plan maestro de movilidad quede embodegado y no sirva para absolutamente nada, cuando al final del día es dinero de todos y todas los quiteños. Si bien tal vez necesite realizar algunas modificaciones para que tenga una aplicabilidad más amplia y no únicamente nos pensemos en una temporalidad corta, porque ese es otro de los problemas que tenemos dentro de la ciudad. Nos pensamos políticas para 4 años, pero la ciudad no solamente opera 4 años, la ciudad continúa. Tal vez nosotros nos repitamos en el consejo, tal vez ya no estemos aquí, pero lo importante es establecer ordenanzas guía y planes que permitan seguir por esta línea si es que las cosas están funcionando bien. Concejal Andrés Campaña, a ver, planteaba la concejal Mayorga, si hay un estudio realizado por Metro Madrid hace más de 10 años y el plan del sistema integrado de transporte, ¿por qué no reactivar, revisar por lo menos, ver la viabilidad, si ha pasado el tiempo, de tal manera que hay insumos, se pagó por eso y por qué no utilizarlos? Yo concuerdo con mi colega, pero además quiero informar. En este momento existe ya un nuevo plan maestro de movilidad que fue trabajada por la empresa Calimar. Entiendo que es una empresa panameña de transporte. Ese plan maestro de movilidad que fue compartido a distintas instancias en los últimos días de Santiago Guarderas, es un proyecto que hay que comenzar a entrar a su revisión. Pero aquí importante decir, en efecto, lo que necesitamos es asentar políticas públicas que permitan, más allá de las personas, más allá de la periodicidad de 4 u 8 años, asentar las bases de un Quito que se proyecta hacia el futuro. Y en ese sentido, pues, lastimosamente, somos especialistas en que en cada administración municipal creemos de que vamos a hacer borrón y cuenta nueva y nuevamente los famosos procesos de consultoría y nuevamente nos inventamos cualquier plan de movilidad. En este momento, a más del estudio del plan de movilidad de hace varias décadas atrás, ya existe un nuevo plan maestro que el alcalde ha señalado que tiene que ser socializado, tiene que ser analizado y tiene que ser ejecutado. De tal forma que ahí tenemos un primer insumo. Un elemento que me parece también importante mencionar es que hay que entender el funcionamiento del sistema en su integralidad. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en el pago del kilómetro pago por pasajero, pero para poder ejecutar este nuevo modelo de gestión es necesario la caja en común y es necesario un sistema de recaudación común, porque solamente ahí vamos a permitir pero de esto seguimos hablando. ¿Cuánto tiempo? Sin lugar a dudas es uno de los grandes déficits que existen, pero yo también veo con optimismo. Yo veo con optimismo, querido Miguel, porque veo que en términos generales las autoridades de la nueva administración municipal, el mismo alcalde, algunos colegas concejales han señalado y hemos coincidido en esta necesidad. Como también hemos coincidido con técnicos, con expertos, con las universidades. Por ejemplo, ahí la Escuela Politécnica Nacional tiene mucho trabajo que es muy importante y muy valioso a la hora de la toma de políticas públicas. Como también tengo que señalar, existen personas en el gremio de transportes que están muy conscientes de la realidad y que están conscientes de la necesidad de cambiar a un nuevo modelo de gestión que incluso nos permita proyectarnos a una movilidad ecológica con buses eléctricos, que además, dicho sea de paso, en cumplimiento de la ley de optimización de eficiencia energética, a partir del 2025 todos los buses que ingresen al Ecuador deberían ser eléctricos, deben ser eléctricos. Uh-huh. Y frente a eso estamos a la puerta de la esquina y no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, decía, en la caja en común es necesario pensar en un sistema de recaudación único, pero para ello es necesario que se constituya la caja en común. Caso contrario, no va a funcionar el pago por kilómetro recorrido, porque significa que las líneas y frecuencias que tienen mayor demanda van a solventar, van a ser solidarias, subvencionar las rutas y frecuencias que no tienen esta misma demanda. Ahí la alternativa sería el pago por kilómetro. Exactamente. Para que funcione el pago por kilómetro tiene que haber la caja en común. Ya. La caja en común lo que hace es recibir los aportes que hacemos todos los usuarios del transporte público y redistribuye. Ya. Y de esa forma nos evitamos las carreras de los buses, la guerra del centavo, nos evitamos poner en riesgo la seguridad de los quiteños, las quiteñas.
Pero también hay otro elemento. Pero hay que tomar medidas, concejal Campaña. Cuando usted habla de la guerra del centavo, yo le invitaría, vaya a la avenida Velasco Ibarra, aquí la Oriental Antigua, como se denomina, y uno ve el correteo, o desde la Marín hacia el Trébol, los que van hacia los valles, vehículos que siguen correteando y nadie les para y todo sigue igual, por lo que usted dice, lo del centavo. ¿Por qué no tomar esos correctivos? Totalmente. La respuesta al tema de movilidad tiene que ser integral. Pasa por tener una revisión técnica vehicular que sea eficaz. Pasa por los controles de opacidad, ruido y contaminación. Pasa también por tener un cuerpo de agentes de tránsito que funcionen de forma eficiente. Y ahí, por ejemplo, ya si entramos al control, y es de conocimiento público, el pésimo servicio, la mala calificación que dan los quiteños y las quiteñas a los amigos de los agentes de seguridad. Pero para eso hay que entender también que hay una problemática. La problemática pasa primero porque no existe un plan de carrera, es decir, ingresan luego de una capacitación que dura 6 meses, ingresan a ser agentes de control de tránsito. Estos agentes de tránsito no tienen ningún estímulo, así se van a quedar los próximos 10, 20, 30 años, de tal forma que es un caldo de cultivo para que prolifere la corrupción. Frente a eso tampoco tienen uniformes, no tienen equipamiento y no tienen algo que debería ser también una prioridad, los body cams. Es decir, que cada agente de seguridad tenga cámaras que permitan grabar el momento que se produce la solicitud de los documentos y en el momento que se produce, si es necesario, la retención vehicular. De esa forma también vamos a dotar de transparencia al ejercicio de la autoridad que tiene que ejercer el control. Mencionaba el tema de las frecuencias, es un tema gravísimo. Tenemos la ruta Guamaní-La Marín, en donde funcionan 11 operadoras de transporte. Todas ellas compiten por tener cada vez más pasajeros, y es lo que usted ha evidenciado, querido Miguel, que tenemos estas carreras entre los buses que realmente es un peligro para la seguridad de todos. Si tenemos un sistema racional, vamos a eliminar pues ¿Por qué no se regula? Porque con todo el respeto y consideración, los señores choferes y las cooperativas se creen dueños de las rutas y frecuencias, y eso es del Estado. ¿Cómo arreglar esto? Porque también, lastimosamente, ahí ha habido una feria de rutas y frecuencias. En diciembre del año pasado se aprobó la ordenanza 46-2022, que es una reforma a la ordenanza de movilidad, la 17-2020, y en esta reforma se dio la competencia para que la Secretaría de Movilidad revise las rutas y frecuencias. Lastimosamente, desde diciembre hasta los últimos días de la gestión Guarderas, se dio una feria de frecuencias. Seguramente habrá que ver cuáles fueron las motivaciones de esa entrega discriminada, arbitraria, antitécnica de rutas y frecuencias, que precisamente lo que hacen es no solventar el problema de fondo y por el contrario están abonando a que las rutas y frecuencias se entreguen en base a otros. Si no se arregla esto, concejal Campaña, va a ser difícil aprobar un plan integral de movilidad. Hay tantos informes y quiero consultarle si han revisado el de un técnico que lo hemos leído. Hicimos un programa con reconocidos arquitectos de Quito como Alberto Andino, el técnico Salvador Rueda, que se pagó en el municipio hace varios años. Allí está, él cambió la movilidad en Barcelona, pero esos insumos fueron cancelados, paga el municipio. ¿Y de qué han servido? ¿Están arrumados? ¿Qué pasa? Es precisamente lo que había mencionado. Existe ya un plan maestro elaborado por esta empresa de movilidad Calimar que ha sido poco socializado, que no ha recibido las observaciones por parte de la ciudadanía, de los técnicos, de los gremios del transporte, y que es necesario pues revisarla con muchísima responsabilidad durante estas semanas. El alcalde ha señalado que esta es una prioridad. Nosotros personalmente hemos tenido varias reuniones con personas vinculadas al tema de movilidad. Hay, por ejemplo, ya que me lo menciona, yo también tengo que señalar el aporte que nos ha significado, por ejemplo, el ex concejal Carlos Páez. Tuvimos una reunión con él en la Escuela Politécnica Nacional, quien nos dio algunos elementos. Hemos podido reunir también con personas vinculadas a
las operadoras de transporte, como el señor Jorge Llanes, como todos los técnicos que están agremiados en esa unión del transporte, de tal forma que eso nos ha permitido también ir escuchando las distintas opiniones y esbozar pues un criterio que en mi caso siempre será un criterio técnico, pero también un criterio que responde a los principios por los cuales yo he participado en política. Yo soy socialista, soy feminista, soy ecologista, y desde ese punto de vista también hay temas que muchas veces pasan desapercibidos. Necesitamos una movilidad libre de acoso en contra de las mujeres. Necesitamos una movilidad que haga énfasis en la transición ecológica, y necesitamos también que cualquier modelo de concesión, o como quieras llamárselo, signifique que esos recursos que van a ingresar de vida de los quiteños, bien fundamental. Habrá que analizar en su momento si la viabilidad de poner peajes en la Simón Bolívar. Pero en caso hipotético de que se lleguen a implementar esos peajes, los recursos que se reciban por los peajes de la Simón Bolívar tendrían que servir para mejorar la calidad del servicio de transporte público que tenemos en Quito. Necesitamos que esos recursos también se inviertan en mejorar las condiciones de las vías. No puede ser posible que el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República, referente nacional e internacional, tengamos caminos, transportándose en la luna. Concejal Mayorga, ¿cuándo llegan las decisiones en la Comisión de Movilidad? Si van a revisar primero todos las consultorías, los planes que existen allí. Yo le citaba si tal vez conoce el plan de Salvador Rueda, un técnico que en Barcelona hizo mucho para mejorar la movilidad. ¿Va a dejarse de lado? ¿Va a tomarse en cuenta? ¿Qué se va a hacer? Y fundamentalmente darle resultados concretos para mejorar dentro de un plan integral de movilidad a la capital. Claro, tú me preguntas un tema de temporalidades y para nosotros es sumamente importante dejar claro que el trabajo, aparte de transparente, será celero, pero será comprometido con un plan a futuro. Creo que el concejal Campaña y mi persona tenemos un punto ahí en común y algo que se escucha bastante dentro del Consejo Metropolitano, y es el evitar que las políticas públicas y el gobierno de turno que llegue al municipio de Quito, haga un borrón y cuenta nueva de todo lo que ocurre. Para nosotros también es sumamente importante abandonar las políticas de improvisación. Improvisación como cuál, como levantar el asfaltado de toda la avenida La Colón, de toda la avenida La Napo, sin un estudio técnico, sin absolutamente nada que respalde las obras que se van realizando en el Distrito Metropolitano de Quito. Ahora, con el sistema de transporte público sabemos que es un poco más complicado, porque no únicamente estamos hablando desde el punto de vista de los usuarios, sino también de los choferes, de las cooperativas de transporte, que entendemos también son economías que se sustentan de manera familiar y necesitan que se observen en su complejidad. Cuando nosotros hablamos de los estudios ya existentes, algunos muy probablemente estén ya caducos con respecto a la relación actual que tenemos con el transporte público. Hay un punto bastante importante ahí, y es que en algunos estudios no se contempla la seguridad para mujeres y niñas dentro del transporte público, y coincido totalmente con el hecho de que el acoso es una de las problemáticas en las que nos enfrentamos también cuando estamos hablando de la calidad del servicio. No es únicamente ir rápido e ir seguro con nuestras pertenencias, sino también seguros con nuestra integridad física, que es un punto que para nosotros toma mucho sentido dentro de las políticas de organización y lo que se vaya a fiscalizar en términos de calidad del servicio. Cuando se subió la tasa del transporte a 35 centavos, también se tenía que haber incorporado un sistema para calificar el sistema de transporte, es decir, verificar que en efecto los arreglos a las unidades de transporte, la forma en la que están funcionando, estén de manera correcta, y de manera correcta no solamente temporalmente, sino constantemente. Esto tampoco se dio cuando se subieron las tarifas a 35 centavos. Hasta ahora yo no he visto un corte, simplemente se aprobó la subida de la tarifa y listo. Ahora, para nosotros, vuelvo y repito, no es necesario pensarnos una política pública en un mes.
Tal vez nos tome 3 meses, tal vez nos tome un poco menos inclusive, pero es una política pública que no va a tener estos grados de improvisación, que luego va a necesitar una reforma de la reforma de la reforma para que se pueda claro, poner en marcha. que funcione un plan integral de movilidad desde lo que venimos hablando. Bueno, les comprometo a seguir hablando de esto, este problema estructural en Quito que requiere soluciones sobre la base de un plan, insisto, plan integral de movilidad. Muchas gracias por participar en la revista de Opinión Democracia, a la concejal Jocelyn Mayorga y al concejal Andrés Campaña, y seguir hablando de esto que interesa a gran parte, a la mayoría de quienes residimos en la capital de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, Jocelyn, y muchas gracias, Andrés. Gracias también, Miguel, que tengas un buen día. Muchas gracias, muy buen día. Buscando la verdad, vamos al segmento Clarito Está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, y le recomendamos mañana 8 horas en el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a hablar un tema sobre 2 libros que han sido puestos en circulación: La Revolución Malograda y Crimen y Honor, de investigaciones documentadas sobre 10 años de una administración, con las periodistas investigadoras Mónica Almeida, Ana Karina López y el exdirector de inteligencia en las Fuerzas Armadas, el general Juan Méndez. De mi parte, muchas gracias por la sintonía. Viene el segmento Clarito Está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Dios mediante, volveremos el próximo lunes para seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Muy buen día, felicidades. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores, para presentarnos Clarito